En estos días de delirios y de desvelos, no porque condene al uno o al otro, sino todo lo contrario, porque tanto los delirios como los desvelos permiten la reflexión. Y hay dos en este momento. Uno internacional en donde Francia, Alemania y Polonia se unen para no permitir que Rusia gane su guerra contra Ucrania. Claro, ellos, los presidentes de estas tres naciones, o mejor los representantes, porque en el caso de Alemania tenemos al canciller, pues defienden sus intereses y los intereses de la OTAN y por supuesto de la Comunidad Europea. Y seguramente van a suscitar que otros miembros de la Unión Europea se les peguen. Y el otro delirio tiene que ver, y desvelo por supuesto, con el discurso del presidente Gustavo Petro en el portal o desde el portal de la Resistencia allá en Cali, en donde pidió que el ministro de Cultura declarara ese portal como monumento nacional o bien de interés cultural. Poco importa que se declare o que no se declare, pero lo que sí interesa es todas las redundancias y comentarios que ha tenido su declaración a propósito de que si no le aprueban sus reformas en el Congreso, es necesario que el pueblo convoque una Asamblea Nacional Constituyente, porque el gobierno del cambio es del pueblo, y si no lo dejan gobernar, pues a constituyente nos vamos. Entonces, en medio del delirio y del desvelo, me levanté y me comí todas las uvas verdes que había en uno de los fruteros. A mí me encantan las uvas verdes y me puse a pensar por qué me gustan tanto las uvas verdes. No las rojas, sino las verdes. Y apareció una imagen que me remontó al momento en que era niño. Yo debía tener unos 5 o 6 años por allá, a finales del año 77, comienzos del 78, y resulta que mi papá me llevaba a la Porciúncula y entrábamos por una puerta gigantesca del antiguo Virrey Solís, donde estaba el seminario de los frailes menores, de los franciscanos, y llegábamos a una huerta, y en esa huerta nos recibía un fraile de esos que en aquel entonces usaba sandalias, Fray Severo Velázquez. Y mi papá conversaba cada 8 días, muy regularmente con él, pero él nos recibía con una cesta llena de uvas verdes para el niño, que lo seguía con los bracitos atrás y ellos iban conversando de manera peripatética, hablando de la realidad social, política, qué sé yo. Con los años le pregunté a mi papá por qué él, siendo comunista o siendo de izquierda, conversaba con un fraile. Y mi papá me dijo, porque ese señor, Fray Severo Velázquez, fue el cura que desde sus sermones en la Porciúncula, por allá en el año 57, desde Semana Santa, y particularmente el 5 de mayo del 57, contribuyó a la caída del dictador Gustavo Rojas Pinilla. Y eso me marcó. Por supuesto me documenté de quién había sido Rojas Pinilla, y por supuesto estaban los lugares comunes de que ese señor militar, el general, no el generalísimo, como le decían a Francisco Franco los de derecha en España, pero aquí le decían jefe supremo, pues trajo la televisión, creo que inauguró el aeropuerto de San Andrés, le concedió el voto a las mujeres en el 54, pero después se volvió un dictador, reprimió a los estudiantes universitarios, y en una de esas reprimendas cayó Uriel Gutiérrez, y por eso es que el edificio de la rectoría, donde se posesionará y desde donde despachará el nuevo rector de la Universidad Nacional de Colombia, se llama Uriel Gutiérrez. No voy a hablar de la consulta ni de lo que deparará la selección o la designación a partir de la consulta por parte del Consejo Superior Universitario del próximo rector de la Nacional. Ya veremos quién es, y pues lo único que espero es que no sea un aliado del wokismo, ni de la cancelación cultural, ni del populismo demagógico o del populismo académico, porque si así es, la Universidad Nacional se habrá perdido y probablemente retrase significativamente su rumbo. Pero
Lo que me llama la atención del dictador Gustavo Rojas Pinilla es que evidentemente se quería atornillar en el poder. Tumbó a Laureano Gómez aprovechando las disputas que había entre Laureano Gómez y Ospina Pérez, y finalmente admitió la junta militar y que luego se convocaran elecciones. Pero nunca se dio cuenta de que la gente ya no lo quería. Nunca se dio cuenta de que las reformas no se implantan a las malas, con la mejor de las intenciones, porque así no funcionaba, así no funciona y así jamás funcionará. Tarde que temprano los dictadorzuelos, los mandarincitos, los tiranitos, evidentemente son derrocados. Y ese ha sido el único episodio de la historia de Colombia donde tuvimos un dictador. Y entonces, esa era la gran explicación que con los años me daba mi padre de por qué conversaba con Fray Severo Velázquez, y cómo por encima de las militancias de izquierda, lo que más importaba era la poca o mucha democracia que este país tenía y el respeto por sus instituciones. Por supuesto, en el año 78 y en los años venideros, hasta la muerte de Fray Severo, creo que fue en el 92, pues evidentemente no teníamos la Constitución del 91, la nueva Constitución, que es muy joven, porque tiene un poquito más de 30 años y todavía tiene que tener larga vida, porque allí está la Carta de Navegación de los colombianos, está la Carta de Navegación que incluyó a indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros, están las garantías del Estado Social de Derecho, y es gracias a esa Constitución en donde en la constituyente previa participó el M-19, ese grupo disidente, el de la espada de Bolívar, el que depuso o entregó las armas. Pues bien, fue ahí donde se logró una nueva era para esta nuestra República de Colombia, que todos esperamos no sea más una republiqueta bananera ni un narcoestado, como muchos así tildan a Colombia. Y esa carta de navegación ahí está, y esas son nuestras instituciones. Y desde que este gobierno del cambio empezó, pues nos jactamos de nuestra Constitución y decíamos no necesitamos como los hermanos chilenos cambiarla. Y el candidato presidente, no solamente de las pasadas elecciones presidenciales, sino de las anteriores, en las que perdió contra Duque y había firmado en tablas de mármol que jamás convocaría una Asamblea Nacional Constituyente, para las elecciones del 2022 reafirmó lo mismo, que para hacer los cambios que Colombia requería no se necesitaba de una nueva constitución y tampoco de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y se lo dijo a numerosos periodistas y en numerosos debates, y quienes votamos por Gustavo Petro le creímos y le creemos. Y entonces cuando da esta declaración desde el portal de la Resistencia en Cali nos preguntamos, ¿es que la política es tan dinámica que nos ha engañado? ¿Es que ahora entonces se van a cambiar las reglas de juego? Y por supuesto ahí sentía el eco de todos los opinadores, analistas, de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, de adelante y atrás, y comparto con la mayoría de ellos la impertinencia, la inconveniencia y la absoluta ramplonería de si al gobernante de turno sus reglas de juego no le funcionan, entonces cambiarlas y tirar las fichas, patear el tablero o patear la lonchera. Muchos han hablado de la personalidad del presidente. Yo creo que no se trata tanto de la personalidad, se trata de defender las instituciones y la democracia, un poco como en su época y en su momento lo hizo Fray Severo Velázquez desde la Porciúncula con su célebre sermón en donde maldijo al dictador Gustavo Rojas Pinilla y que enormemente contribuyó a su caída el 10 de mayo de 1957. Eso lo heredé de mi padre y no lo puedo olvidar, como no puedo olvidar el gusto por las uvas verdes con las que Fray Severo nos recibía en la huerta del antiguo virrey Solís en la Porciúncula. Y sí, hay que defender la Constitución del 91, los hijos de la séptima papeleta, los que creemos en este país a pesar de que siempre vaya mal y que nunca irá mejor, que siempre irá peor, así como el escritor Fernando Vallejo lo ha condenado a ser un desastre sin remedio y que a veces esa maldición de Vallejo parece ser una profecía autocumplida, que siempre vamos de mal en peor, como si Colombia no tuviera fondo.
hay un sin embargo Colombia. Y ese sin embargo Colombia está en la Carta de Navegación que nos constituye como Estado social de derecho, donde las libertades públicas, donde en medio de las imperfecciones de esa Carta Magna, ahí estamos y ahí tratamos de sobrellevar nuestras vicisitudes internas y externas, sobre todo después de haber sido golpeados de una manera tan aterradora por el narcotráfico y todos los lastres que nos dejó. Lastres que tienen que ver con el conflicto armado, con los grupos al margen de la ley y sobre todo con esa corrupción que se volvió un cáncer a diestra y siniestra, arriba y abajo, adelante y atrás, y en donde todas las élites políticas, económicas y casi que culturales tomaron sopas, sobremesa, seco y postre con el narcotráfico. Y en donde desde el proceso 8000, pues no hay elefantes que no puedan taparse con un dedo, porque siempre escuchamos el mismo sonsonete: si algo ocurrió no me di cuenta, todo pasó a mis espaldas. Y es en ese sentido en donde releía el texto del patriotismo constitucional de Habermas, que en los años 80 defendió tanto para su Alemania y para esa carta de navegación alemana que después de la Segunda Guerra Mundial trataba de integrar a los inmigrantes y a la cantidad de culturas que subyacen y subsisten allá en Alemania. Por supuesto, Habermas se oponía a la cultura rectora, que todo lo integra en su universalismo, pero también se oponía a los particularismos extremos. Si bien el contexto de allá es muy distinto al de Colombia, es evidente que cuando uno va al Portal de la Resistencia o va al Chocó o a los límites y a las fronteras de este país, es como si hubiera otras Colombias, otros colombianos que no formaran parte de ese universal. Y por supuesto esos particularismos deben no solamente ser integrados sino reconocidos, pero también todos estar supeditados a la categoría ciudadanos y a ese patriotismo constitucional que es nuestra Biblia, que es nuestro texto sagrado, no por un fetichismo del libro, sino por los valores que representa y el engranaje institucional que conlleva, de pesos y contrapesos que no se pueden botar por la borda ni dar al traste. Es ahí donde evidentemente a esta altura el partido del presidente puede en una bravuconada decir: si no me aprueban mis reformas, que él dice son las reformas del pueblo, y muy probablemente así lo son para que haya un cambio estructural en Colombia, entonces nos vamos a una constituyente. Pues no, señor, las reglas de juego que lo eligieron, como el sistema electoral que lo eligió, es ese, y no puede ser ni vándalo ni podrido, ni pensar bajo qué condiciones sería la nueva constitución. Claro, ahí está el run run y el rumor de se quiere perpetuar, se quiere reelegir, porque los tiranitos siempre que cambian la constitución pueden ir con una segunda intención. No estoy diciendo que Gustavo Petro sea forzosamente un tiranito, pero es nuestro deber, que si lo fuera, salvarlo de sí mismo. Y ese es el deber del control político y de la ciudadanía. Y por supuesto, como ciudadano, como académico y como intelectual, esa línea roja de una reforma constitucional para meterle el mico de una reelección, jamás la apoyaría. Al contrario, creo que el patriotismo constitucional es la posibilidad de que si tenemos que defender nuestra carta de navegación que nos funda como Estado social de derecho, como república, en donde claramente para cambiar no se necesita cambiar la Constitución, y en donde además si se requiriera, el trámite tiene que ser con el Congreso que está, con unas mayorías que no se tienen, y por supuesto, teniendo claro bajo qué condiciones, quiénes serían los constituyentes y con qué propósitos, para no caer en un retroceso retrógrado que puede ser peor que esa luz que nos dio esperanza en el año 1991. Así que las bravuconadas son, ni siquiera son amenazas. Obviamente en el póker como en la política se caña, pero lo terrible es cuando los otros jugadores se dan cuenta de que el que está cañando como el gran jugador está metiendo cañazos, porque ahí en realidad está acorralado. No nos dejemos acorralar, defendamos la democracia
defendamos la Constitución y que viva el patriotismo constitucional, que es esa herramienta que combate los nacionalismos, que combate los radicalismos y sobre todo esos fundamentalismos que no permiten que seamos uno y todos, que estemos unidos en la diversidad, pero que también nos sintamos supeditados a las reglas, a las leyes, a las instituciones y a los pesos y contrapesos que rigen y orientan nuestro Estado social de derecho.